A ir a la palabra de Dios, la verdad es que estas 3 semanas que empiezan hoy, la semana de hoy más las 2 semanas que siguen, voy a hacer una serie de pequeños mensajes que se llama La verdadera adoración. Y hoy veremos la introducción y el primer punto. La verdad es que todo este era un gran mensaje, pero los tendría aquí como 4 horas, así que va a ser menos, va a ser 2 horas. Mis hermanos, puestos en pie, leeremos la carta a los Romanos, capítulo 11, verso 33, al capítulo 12, verso 2. Veo que tiene el Nuevo Testamento, ¿no? Ahí te va a ayudar mi hermanito. Muchas gracias. Romanos 11, 33 hasta Romanos 12, 2. Amén. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Lo tienen todos? Puesto en pie, por favor, en reverencia a la palabra del Señor. Leemos Romanos 11, 33 hasta el versículo 2, hasta el capítulo 12, verso 2. Dice, lo leemos todos juntos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. 12:1. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Oremos al Señor. Padre, hemos escuchado atento tu palabra. Desde el principio de este culto nos has hablado. Hemos meditado en ella. Te hemos respondido a través de la oración y del cántico. Mas ahora, Señor, queremos meditar, queremos oír tu palabra. Señor, sea abriendo nuestros corazones como se lo abriste a Lidia, la vendedora de púrpura, al carcelero de Filipo y a tantos hombres, Señor. Abre el corazón para que podamos oír la explicación de esta tu palabra. En el nombre de Jesús. ¿Y por qué, Señor, es tan necesario? Porque ellas nos dan vida. Porque ellas, Señor, a los que estamos a punto de caer de la cornisa, nos levanta, nos toma y nos pone en la roca más alta que eres tú, Jesús. Gracias, Señor. Opera el milagro, Señor, de la redención. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento. Gracias al Señor. Bueno, la carta del apóstol Pablo a los romanos es una... Yo no puedo ser menos, ¿cierto? Si para Lutero era la carta magistral, para mí también. Pero no porque sea Lutero, sino porque la carta a los romanos es en esencia una carta doctrinal y una carta práctica.
como lo son casi todas las epístolas de Efesios, Gálatas, tienen esa parte, ¿no? Tienen la parte doctrinal y la parte de práctica. Pero esta carta encierra 4 doctrinas que son prácticamente el tulip, prácticamente las doctrinas de la gracia. Y nos estamos refiriendo que desde el capítulo 1 hasta el versículo 18, nos habla de 4 doctrinas fundamentales. Solamente para nombrarlas: la corrupción total del hombre, que va del capítulo 1, verso 18, al capítulo 3, verso 19. Segundo, la justificación por la fe sola, la gran doctrina que tomó Martín Lutero, aparece de el Romanos 3:20 al 5:21. Después viene la doctrina de la santificación. Si usted quiere, lo puede ir anotando al margen de su Biblia, ahí para que usted sepa lo que su Biblia dice. La santificación, que va del capítulo 6, del verso 1 al capítulo 8, verso 39. Y por último, la doctrina de la elección del creyente, que va del capítulo 9, del verso 1 al 11:32. Ok. Ahora nosotros hemos leído, hermanos, el capítulo 11:33. Y hemos leído hasta el capítulo 12, verso 2. Estos capítulos, hermanos, yo quiero que ustedes abran su Biblia, lo vean ahí con sus ojos. Del verso 33, Romanos 11, hasta el versículo 2 del capítulo 12 de Romanos, yo quiero que vean algo. Yo les dije que esta carta tiene 2 piernas, por llamarlo así, 2 columnas, 2 piernas, vamos a decir. ¿Usted sabe que con una pierna se puede caminar? No, se necesita las 2, ¿cierto? Las 2. Entonces, aquí también figurativamente yo hablo de 2 piernas. La pierna de la doctrina, que ya lo vimos cuáles doctrinas vienen, la doctrina, y después viene la otra pierna de la práctica. Amén. Ahora, estas 2 piernas deben de estar sujetas por algo. A usted no le sirven tener 2 piernas sueltas, sino que necesita la pelvis, ¿no? Para poder trabajar. Necesita el cuerpo. En este caso, del verso 33, nos empieza a decir lo siguiente. Nos dice que, bueno, estos versículos son conectores. ¿Sabe lo que es un conector? Un conector es algo que nos conecta a otro. Por ejemplo, existen palabras que son conectores, como por ejemplo el así que. Sin embargo, son conectores de lo que está diciendo el hablante. Pero aquí, estos versículos son conectores. Verso 33 dice: oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Por qué está diciendo esa doxología? ¿Por qué está diciendo, le está dando gloria a Dios por esto? Porque el apóstol ha hablado desde el capítulo 1, verso 18, hasta el capítulo 11, verso 32, acerca de doctrina. Y él está diciendo: oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y la ciencia de Dios. Lo que está diciendo que él da gracias a Dios por darle de la profundidad, de las riquezas y de su sabiduría. Amén. Eso es importante. Y después dice: cuán insondables son tus juicios.
Está diciendo que de las doctrinas hay mucho juicio que son insondables y dice, e inescrutables sus caminos. Verso 34 dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Hermanos, nosotros con nuestra mente humana no podemos entender la doctrina del Señor. Necesitamos la mente de Cristo. La mente de Cristo. Y déjeme decirle que en este momento estamos recibiendo la mente de Cristo. Por eso manténgase abierto. Si hay cosas que no entiende, no importa, la va a entender después. Pero dice, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Nadie, hermano. Entonces el apóstol Pablo está aquí conectando la doctrina y dice, ¿o quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Pero el versículo 36 es maravilloso, hermanos. La doctrina es fundamental para vivir, pero solo una columna, solo una pierna de la vida cristiana, la otra columna, la otra pierna es la vida práctica. Por un lado, exalta la profundidad de las riquezas y la sabiduría, y por el otro nos ruega que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Verso 12.1 dice, así que, ese es un conector lingüístico, dice, así que hermanos, o sea, está diciendo que todo lo que dije de doctrina es para esto. Toda la doctrina, todo el intelecto, toda la sabiduría, la riqueza, las profundidades, ¿es para qué? Para que ustedes vivan. No, de nada sirve el intelecto si no se hace vida. Amén. Ahora, entre esos dos textos hay un texto maravilloso, que es el versículo 36. Y me gustaría que lo leyéramos todos juntos, hermano, a la cuenta de 3. Vamos. 1, 2, 3. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Gloria a Dios. Ahora, fíjense, está hablando de una pierna, que es la doctrina, y de la otra, que es la práctica, que empieza el capítulo 12. Pero hay un conector, y este conector es importante. Es un principio que redescubrieron los reformadores en el siglo XVI. ¿Y cuál es? Soli Deo Gloria. Solamente a Dios la gloria. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Este principio lo descubrieron los reformadores en el siglo XVI, después de siglos de oscurantismo de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Vivir para la gloria de Dios. Este concepto, hermanos, es un concepto rector de la teología reformada y es liberador. Ahora, por lo menos para mí, no sé si para usted, pero para los que venimos de una teología carismática, pentecostal, donde las obras humanas tienen un valor intrínseco, el solo hecho de vivir para la gloria de Dios es un concepto que desconocíamos. Nosotros decíamos antes, gloria a Dios, vivimos para la gloria de Dios. O sea, no lo decíamos, pero decíamos gloria a Dios, pero para nosotros era como algo externo, ¿cierto? Que era como que algo que era de Dios y nosotros se la dábamos. Pero el concepto de vivir para la gloria de Dios es un concepto de vida. Todo lo que haces es vida. Todo lo que haces. Y lo dice en Corintios, lo dice Pablo, dice, sea que comieres, que bebieres, ¿qué dice?
hazlo todo para la gloria de Dios. Amén. Sea manejar un vehículo, sea que te toque preparar la comida en casa, todo hacerlo para la gloria de Dios. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Amén. La base para vivir una nueva vida en Cristo, la base para vivir una nueva vida en Cristo es vivir para su gloria. Que no es solo un concepto intelectual, sino que es un concepto práctico que envuelve la vida entera. La adoración, hermanos, es la ocupación central del ser humano. Como seres humanos, no cristianos, seres humanos en general, fuimos creados para adorar. Por eso la serie de estos mensajes se llaman la verdadera adoración. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1, versos 5 y 6. Estamos solamente en la introducción, pero ya Dios nos está hablando, ¿cierto? Dice Efesios 1, versos 5 y 6. Dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Efesios 1:6 dice, ¿para qué? Para alabanza de su gloria, de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermanos, la humanidad cayó en pecado por la desobediencia de Adán y Eva, y la adoración, nosotros fuimos creados para adorar. Pero la adoración fue terriblemente distorsionada y el hombre que fue predestinado para vivir para su gloria, porque aquí está diciendo que fuimos destinados para vivir para Dios, fuimos distorsionados y fuimos entregados a la egolatría. ¿Saben lo que es la egolatría? Es adoración a sí mismo. La idolatría es adoración a dioses paganos. Entonces, fuimos entregados a la egolatría y la adoración de las criaturas y no del Creador que es bendito por los siglos. Y como dice Romanos 1, 24, 26 y 28, que son versículos que para mí son muy, muy importantes. Dice 1.24, dice, por lo cual también Dios lo entregó ¿a qué? A la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones. O sea, la palabra concupiscencia, ustedes saben que significa deseos desordenados, ¿cierto? Dice, a los deseos desordenados de sus corazones, a que deshonrasen entre sí sus propios cuerpos. Verso 26, Romanos 1, 26. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y el 28 dice, y cómo no les pareció retener a Dios en su conocimiento, mira qué importante, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Cuando yo era carismático, cuando era un pastor carismático, me gustaba decir que aquí hablaba de 3 tipos de hombres, lo cual es un error contextual, porque no está hablando de hombres. Está hablando de el hombre, del ser humano. Y el ser humano no tiene, no es que primero haya sido entregado a la inmundicia y a los malos deseos de su corazón, después se fue portando más mal y fue entregado
a pasiones vergonzosas y después, como guinda de la torta, Dios lo entregó a una mente reprobada. No es así como funciona. Lo que está hablando es que el hombre es corrupto. Y es corrupto en estos tres niveles. A nivel del alma, a nivel de su conducta y a nivel de su mente. Amén. Nadie se salva, hermano. Todos nosotros fuimos o somos corruptos, pecadores. Y solamente mirando a Jesucristo podemos tener esperanza. Amén. En Romanos 12, 1 y 2, Pablo nos ruega que nos presentemos como sacrificios vivos. Y aquí empieza la parte práctica, la parte práctica, y dice, así que pues hermanos, ¿cierto? ¿Qué dice? Así que pues hermanos, ruego por la misericordia de Dios, y nos empieza a rogar, ruego por la misericordia de Dios, que ¿qué? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice el 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Así que Pablo nos ruega que nos presentemos como sacrificio vivo, es decir, cada uno de nosotros sea una ofrenda en olor fragante, para que Dios, que es nuestra razón de ser, sea nuestra cultura. Lo que vamos a hacer es que durante estas 3 semanas, a partir de hoy, vamos a hablar sobre la verdadera adoración. Hoy día vamos a hablar el primer punto, que es el culto racional. La próxima semana veremos que la cultura del reino implica la obediencia a mandatos. Y esto habla del mandato espiritual, el mandato social y el mandato cultural. Lo vamos a ver la próxima semana. Y la tercera semana, que es el domingo 20 de agosto, veremos la guerra o batalla cultural, que vamos a ver ahí. Todo esto está basado en la palabra de Dios. Bien, hoy veremos el culto racional. ¿Qué es? ¿No le llama la atención a usted que diga que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional? ¿No le llama la atención? ¿Alguna vez se preguntó a qué se refería Pablo con culto racional? Yo muchas veces me lo pregunté, muchas veces no tuve respuestas, pero después de estudiando la etimología, estudiando las palabras, ahí uno se da cuenta de qué está hablando. La palabra culto viene de cultivar. Y la palabra culto es la palabra cultuar. Y la palabra cultuar significa cultura. Estamos llamados a cultivar una vida que honre a Dios. Eso es la cultura. Hermanos, Dios es creador de la cultura. No es solo la forma de vida de un pueblo, sino que la cultura es la relación de vida para Dios. Hay una relación principal entre la cultura y el fin principal del hombre, que es vivir para la gloria de Dios, ¿cierto? Podemos decir que la cultura es el cultivo de la adoración a Dios. Y que nuestra principal responsabilidad cultural es ¿qué? Cultivar una vida de adoración a Dios según las Sagradas Escrituras. Y esto no es
sola para la iglesia, es para todos los hombres. La cultura consiste entonces en cultivar una vida de adoración según las Escrituras. La cultura es el medio de expresión de adoración a Dios. Ahora nosotros tenemos un chip con respecto a la cultura. Y cuando decimos cultura, estamos hablando de la cultura mexicana, la cultura peruana, la cultura chilena, ¿cierto? Pero la cultura no se refiere a eso, no se refiere a algo que nos identifica propiamente tal como personas de una región, sino que la cultura es lo que Dios puso en nuestro corazón para adorar. Recuerden que nosotros fuimos creados ¿para qué? Para adorar, para la alabanza de la gloria de Dios. Amén. Entonces, Dios, que es un Rey absoluto y eterno, y tiene su reino único, perfecto y soberano, sobre todas las cosas visibles e invisibles. El reino de Dios, hermanos, siempre ha estado en medio de la tierra. Fue tanto que Jesús dijo, el reino de Dios o el reino de los cielos, ¿qué dijo? Se ha acercado, está entre ustedes. ¿Por qué? Porque Él era el rey. Él es el rey. Entonces, el reino de Dios que hace necesaria la cultura de su reino para su rey. Toda la creación, hermanos, debe rendirse al Creador. Amén. Y rendirle culto. La cultura es la forma como se evidencia o se expresa la relación, el compromiso, la obligación moral, jurídica y ontológica de los servidores del reino para el rey. La cultura es la forma como cumplimos nuestras funciones integrales. Hermanos, la cultura es la forma de vida. Ahora, lamentablemente, la cultura del reino de Dios, a causa de la caída, fue corrompida, fue corrupta. Entonces, ahí se dio las tribus, cada tribu empezó a manifestar su culto. Y no su culto a Dios, sino su culto a sí mismo y su culto hacia las expresiones de la naturaleza, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos a los egipcios, a los sumerios, a los babilónicos, etcétera, etcétera, adorando a dioses falsos. Ahora, el reino de Dios, hermanos, le da la razón de existir a la cultura. La cultura le da forma como comprendemos el reino. La cultura es cómo comprendemos el reino, lo vivimos y lo anunciamos. Ahora, la cultura actual de los hombres es una cultura rebelde, es una cultura social rebelde que en sí no es cultura. Porque, hermanos míos, quiero dejar algo claro, que la cultura es adoración a Dios. ¿Qué es lo que hace la cultura del hombre? Adoración a sí mismo, ¿cierto? Entonces vamos al sur y nos encontramos con la cultura mapuche, que tienen su cosmovisión, esa palabra que está de moda, su cosmovisión del mundo. Pero esa palabra cosmovisión no quiere decir otra cosa, que tienen su forma de ver la cultura que rechazaron de Dios. Y así con todos los pueblos. Entonces, hermanos, la cultura fue creada por Dios. Amén. Yo quiero dejar eso claro. Entonces, cuando la palabra de Dios nos habla de culto racional, nos está hablando de un culto de entendimiento. Pero con el entendimiento entenebrecido
no se puede rendir culto a Dios. E incluso hay gente que viene a la iglesia con su entendimiento entenebrecido y levanta sus manos y cantan y adoran, pero no están adorando al Dios verdadero. Se están adorando su propia imagen de Dios. Su becerro. ¿Se entiende, no? El becerro que hizo a Aarón cuando bajó Moisés ahí este día. ¿Y qué es lo que nos llama la atención de ese becerro de oro? Ese becerro de oro, dice Aarón, dice, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Y además, en otra parte dice, esta es la imagen de Jehová. Eso dice, la imagen del Dios. Pero Dios no puede ser representado por imagen. Entonces ahí estamos en un problema grave. Y es lo que muchos corazones sienten, se representan a sí mismos a Dios en su imagen, en su abstracción humana, y dicen, Dios es así, Dios es asá. Y cuando les tocamos con la palabra de Dios, su imagen de Dios, y se la tiramos a la basura, esa gente se va de la iglesia. Espero que ustedes no se vayan. Al contrario, debemos aprender a adorar a Dios como lo estableció Dios. No, porque ¿cuál es el pecado? El pecado es que el hombre adora a Dios a su manera. Típico, hermano, que la gente nos dice esto. Yo creo en Dios, sí, pero ¿cómo cree? A su manera. My way, en inglés. My way, a mi manera. A su manera no es. Esa es la manera de Dios. Y la manera de Dios está especificada ¿en qué? En la Escritura. Es normativa. Entonces, quiero compartir con ustedes rápidamente cuatro principios universales de por qué la cultura fue creada por Dios. Y el primer principio es el principio teocrático. El principio teocrático. La palabra teocracia significa gobierno de Dios. Y este principio nos habla de que Dios es todo. Y el concepto que aquí manejamos es absoluto, que Dios es absoluto, versus el relativismo. Hermanos, hoy día vivimos una cultura, entre comillas, cultura humana, rebelde, que es como relativista. El relativismo. No, si yo puede ser así, pero no así, no es tanto, no, porque en el fondo yo pienso y lo que pienso yo importa y no importa, es relativo. Es relativo. Pero Dios, hermanos, no es relativo. Dios es que absoluto. Dios es todo, hermano. ¿Me dice amén? Dios es todo. Y todo es de Dios. Todo. Nada tuyo le pertenece a ti, ni me pertenece a mí. Todo es de Dios. Dios es todo, es absoluto, soberano. No existe nada, hermanos, nada que ha venido a la existencia en este mundo ha sido sin el ser de Dios. Todo lo que vemos, la cordillera, los pajaritos, los animales, todo lleva la chispa de Dios. Gloria a Dios. Toda realidad es teísta y absoluta. Toda la vida gira en torno a Dios. Nada podemos hacer contra Dios. Él es innegable que todo es
sostenido por Dios. La única forma de adoración, hermanos, la única forma de adoración es mediante la cultura del reino de Dios. Y la cultura del reino de Dios está especificada en las Escrituras. Un texto, Jeremías 10:6, dice: no hay nadie como tú, oh Jehová, grande eres tú y grande es tu nombre en fortaleza. Gloria a Dios. ¿Qué está diciendo Jeremías aquí? Está literalmente afirmando que Dios es infinito, que Dios es pleno, que Dios es absoluto. Entonces el primer principio cultural para adorar a Dios es que Dios es todo. Adoramos a Dios porque Él es todo. Dígalo. Dios es todo. Número 2. Segundo principio. El principio cosmológico. El principio cosmológico se refiere a un principio universal, ¿cierto? Y dice que todo es de Dios. Primero decimos que Dios es todo, pero también estamos diciendo que todo lo creado es para su gloria. Lo dice Romanos, porque de Él, y por Él, y para Él, que son todas las cosas. Todas las cosas, todo de Dios. Entonces, aquí tenemos un concepto, que es el concepto de que Dios es dueño, versus el concepto humano que tenemos que Dios es el servidor de la humanidad. Y no es así, hermanos. Dios no es tu servidor. ¿Se ha fijado que muchas veces nosotros nos acercamos a Dios y le pedimos a Dios que nos haga algo como si fuese un servidor? Es un error, hermano. Dios es el dueño de todo. Todo es de Dios por creación. Todo es de Dios por diseño sabio. Todo es de Dios por preservación. Todo de Dios por su voluntad. Todo de Dios por su providencia. Todo de Dios es por misión, visión. Todo de Dios por funcionalidad. ¿Qué podemos decir? Que Dios es el dueño creador de todo y Él decide su uso y su misión. Y en esto es importante. El hombre, en su cultura extraviada, dice la palabra de Dios que Dios lo entregó. Versículos 24, 26 y 28, y está hablando ahí que lo entregó a algo que es grave. La homosexualidad. Yo no tengo nada contra los homosexuales. El problema es que el hombre ha creado una cultura en que el hombre decide el uso, decide el para qué va a vivir, ¿cierto? Pero eso es un error, hermanos, es un pecado, porque Dios ya estableció el uso. Y me estoy refiriendo al uso sexual del hombre y de la mujer. Como existen también otros usos. Los usos corruptos que se le dan a los niños. Hay una película que van a dar muy pronto que se llama Sound of Freedom, Sonido de Libertad. Yo la recomiendo que la vayan a ver. Yo la voy a ir a ver con toda mi familia. Porque a pesar de que no es una película cristiana en sí, pero es una película que está dejando en la palestra justamente eso, el uso que el hombre le da a los niños y un uso perverso que es la pedofilia. Perverso. Amén. Así que Dios es el que decide su uso, no lo decide el hombre. Y Dios decide la misión. Amén. Tercer principio. Principio
jurídico moralista. Y este principio nos dice que todo es bueno. Todo lo que Dios creó es bueno, no hay maldad. La maldad es producto del pecado del hombre. Pero Dios todo lo creó bueno. Y aquí entramos a un concepto, o el concepto verdad versus el concepto maldad. La verdad versus la maldad. Todas las cosas son buenas y útiles, amén. Todas las cosas reflejan bondad. Todas las cosas, hermanos. Su carácter moral refleja el dueño. Eso es importante. Si nosotros vemos, por ejemplo, el carácter de un perrito, de un gatito, que son tan amorosos, nosotros, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? El dueño. Y ese dueño es... No pusieron la estufa, ¿no? Ah, viendo ahí. Porque los noto como un poco frío, ¿no? Sí. No sé, pero ya estamos avanzando ya. Bueno. Sigo. Las cosas... el carácter moral refleja al dueño. Quiero decir que el perrito, el gatito, reflejan ese amor de Dios. Es de Dios. Dios es bueno y creó todo bien. Tenemos deberes morales a Dios. Nuestro buen Dios es bueno, lo refleja, lo afirma y lo beneficia. Saber que Dios es bueno es decir que Dios es un ser moral y justo. La justicia de Dios. La justicia de Dios nosotros los seres humanos la vemos como algo malo. Pero la justicia de Dios es lo más bueno que hay. Y la justicia de Dios, ¿qué es lo que dice? Que el hombre está ya condenado. Pero Dios en su misericordia y gracia envió a su Hijo Jesucristo para salvar a algunos condenados. Nosotros todos estábamos condenados, pero al creer en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, se nos abrió la puerta de la esperanza. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Cuarto principio, el principio escatológico. Dios es mi todo. ¿Cuáles son los conceptos aquí? El concepto gracia versus el concepto mérito. Con el concepto mérito estoy diciendo que todo lo de Dios yo lo recibo si me porto bien. Meritocracia. Pero eso no es así, hermanos. Porque el concepto gracia es un favor inmerecido. El favor inmerecido de Dios nos hace decir que Dios es mi todo. Dios es mi todo porque Él todo lo satisface. Mi hermano, Dios todo lo satisface. Y usted va a decir, pero ¿cómo? Si no tengo dinero, no tengo que comer o tengo que trabajar para conseguir dinero, Dios no me satisface nada. Pero eso es una mala comprensión de la cultura del trabajo. Porque el hombre fue creado para que hiciera con sus manos, trabajara con sus manos. Antes de la caída, el hombre ya estaba puesto en el jardín del Edén y trabajaba el huerto. El trabajo es una bendición de Dios. La cultura católica romana dice que el trabajo es un castigo. Pero en la cultura protestante reformada decimos que que el trabajo es una bendición. ¿Para cuántos el trabajo es una bendición? o le toca patear la perra así en la mañana cuando dice, ya, patear la perra.
me tengo que levantar. No, hermano, es una bendición trabajar. Porque en el trabajo ayudamos a la rueda de la creación a moverse. Hermano, si usted falta a su trabajo, usted deja de hacer lo que tiene que hacer, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando usted falta a su trabajo? Aparte de recibir castigos, pero no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, ¿qué falta? ¿Qué pasa cuando usted falta a su trabajo? Dígame. ¿Qué pasa cuando falta Claudio al trabajo? No, aparte de contarle, aparte, no estoy hablando de eso. ¿Qué le pasa al proceso? Se desordena el proceso, ¿cierto? Por ejemplo, tú cuando, Marcelo, dejas de andar en auto y de trabajar en lo que trabaja, tú te quedas en la casa, pero no afecta a nadie. Sí, se afecta a alguien. Afecta a alguien que iba a ocupar el auto, ¿cierto? O sea, el trabajo es una bendición, no es un castigo, no es una maldición. Así que solo Cristo llena las expectativas y deseos más profundos, hermanos. Dios es mi todo. ¿Por qué? Porque todo lo transforma. Dios todo lo transforma. Llegaste triste, te vas transformado. Te vas con un gozo, te vas con fortaleza. Bendito sea Dios. Por último, quiero ver con ustedes Colosenses 2:10. Vamos a Colosenses 2:10. Filipenses, Colosenses. Colosenses capítulo 2, verso 10. Nos dice: y vosotros estáis completos en Él. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿De quién está hablando? De Jesús, de Jesucristo. Dios es nuestro todo. Teniéndolo a Él, lo tenemos todo. Hermano, Pablo está refutando las ideas gnósticas aquí. Las ideas gnósticas que dicen que el ser humano, por su capacidad, alcanza a Dios, por su conocimiento. Pero nosotros sabemos que el conocimiento del hombre hacia Dios está ¿cómo? Entenebrecido. Cualquier pensamiento que el ser humano tiene sobre Dios va a ser un pensamiento fallido. Es cosa de ver a los poetas, a los filósofos, a los científicos, que cuando hablan de Dios meten la pata. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios en el corazón. Pero los que sí son cristianos y reverencian a Dios, como este filósofo chileno viejito que salió en el canal 11, que se llama, ¿te acuerdas? Pero ¿saben a quién me refiero, no? Que un viejito de barbita, ya me voy a acordar cómo se llama. ¿Cómo se llama? Bueno, por ahí lo están googleando. Y ese viejito que tiene como 95, 96 años, él daba la gloria a Dios. Hermano, wow, y él es católico romano, pero la verdad es que, ¿cómo se llama? Gastón Sublet. Gastón Cibulet, no, Gastón Sublet. Gastón Sublet. Gastón Sublet, un hombre de 96 años, chileno, filósofo, brillante. Él sostiene que Dios es la plenitud de todo. Y ese Dios no es un Dios cualquiera. Se llama Jesucristo.
Porque Jesucristo es la imagen del Dios viviente, el principio de toda creación. A usted no le sirve decir yo creo en Dios. ¿En qué Dios? No, en el Dios panteísta. ¿Qué es el panteísmo? El panteísmo dice que Dios está en cualquier lugar y en cualquier cosa, y Dios puede ser cualquier cosa. No, Dios tiene un nombre, se llama Jesús. Y dice Colosenses que Él es la imagen del Colosenses capítulo 15, mire, léalo, dele vuelta a la página y lea lo que maravilloso dice ahí. Verso 15, Él, ¿quién? Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, y por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y el verso 2:10 nos dice que nosotros estamos completos en Él. ¿En quién? En ese Cristo. En aquel que es la imagen del Dios invisible. En Cristo. Bendito sea Dios. Esta cultura de reino, para terminar, no tiene que ver solamente cómo nos conducimos en las instituciones puestas por Dios. Son 3 instituciones puestas por Dios, que son la familia, la iglesia y la sociedad. Sino que tiene que ver con la conciencia de que vivimos para Dios. Y esa conciencia es la cultura. La cultura. Nuestra naturaleza caída siempre nos tiende a conformarnos a este mundo que está viciado con sus afectos y deseos. ¿Pero qué? Pero el Espíritu Santo, aleluya. Gracias a Dios por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos sella, nos capacita, nos faculta para que cada día nuestro ser arrogante se humille y reconozca al Dios Todopoderoso. Y pueda decir, papito lindo, Abba Padre, el Espíritu de adopción, ese Espíritu Santo bendito, gloria a Dios, es el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, que nos insta a vivir en esa dinámica de ser transformados. Pablo les está hablando a hijos de Dios regenerados. Hermanos, tú decides, ¿te conformas o te transformas? Cada día tienes que tomar esa decisión si eres cristiano. ¿Te conformas a vivir conforme al mundo o te transformas para vivir conforme a Dios? La pregunta es, ¿vives una vida de acuerdo a la forma de este mundo que es atractivo? Sí, este mundo es atractivo, pero caído. Nunca te olvides. Los hijos de Dios vivimos en una cultura de reino que constantemente nos transforma a la imagen de Cristo y constantemente nos dice el Espíritu. Romanos 12:2. Léalo, por favor, puesto en pie. ¿Qué es lo que nos dice el Espíritu? ¿Qué es lo que nos dice el Espíritu? Dígalo. ¿Qué nos dice el Espíritu, Cintia? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. ¿Qué es lo que dice Giovanni? Repítelo. Jorgito. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Qué es lo que te dice el Espíritu, hermano? Dice, transformaos, transformaos. Es el mandamiento espiritual. ¿Y qué es lo más rico? Es que este no es un mandamiento que hacemos nosotros. Es un mandamiento que hace el Espíritu a través
de su palabra en ti. Dice, transformados por medio de ¿qué? ¿Por medio de qué? De la renovación de nuestro entendimiento. Mis hermanos, les doy un tips para que usted sepa cómo renovar su mente cada día. Medite en las Escrituras. Escriba. Ustedes saben que yo escribo mis devocionales diariamente. Yo le encontré aquí un partner que le gusta escribir. A José, Juan, Jorge, Juanito. A Juan. Y Juan escribe. Y escribe mejor que yo. Pero bueno, nada, más o menos. No, el tema es que con Juanito, ¿qué hacemos diariamente? Somos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Eso es vital. Eso te mantiene en el Señor. Porque es cierto, hay muchas tentaciones en el mundo, muchas tentaciones. Pero lo único que te mantiene transformado es por medio de la renovación del entendimiento. ¿Para qué? Para comprobar, para saber, para demostrar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos al Señor. Puesto de pie. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Te doy gracias, Señor, porque nos has hablado del culto racional, de la cultura del reino, que no es una cultura eclesiástica, sino que es una cultura universal que tú nos has mandado a todos los hombres para que la hagamos, para que te rindamos culto. Pero Señor, es cierto que los únicos que pueden rendirte culto son los regenerados. Gracias, Señor, porque tú nos regeneraste por tu gracia y misericordia. Nosotros no te buscábamos, mas tú nos buscaste, mas tú nos llamaste. Por eso, Señor, decimos, como decía el canto, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Aleluya. Mi amado Salvador, te alabamos. Te alabamos. Tenga un tiempo de alabar a Dios mientras prepara su corazón para acercar.